Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman fue visto solo en las calles de París y todos se preguntan dónde está Demet Özdemir. Él mismo afirmó que fue un viaje personal, pero algo no cuadra. ¿Crees que están distanciados o simplemente fue una coincidencia? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó con una serie de fotografías captadas por paparazzis en las avenidas más icónicas de París. Can Yaman, actor reconocido por su carisma y sus intensas historias de amor tanto dentro como fuera de pantalla, fue captado caminando solo, con un estilo relajado pero con una expresión introspectiva. Vestido de negro, gafas oscuras, y sin rastro de compañía, su presencia solitaria desató una ola de comentarios en redes sociales. Es solo un viaje para recargar energías, declaró Can Yaman a un periodista que lo abordó a la salida de una galería de arte. Pero lo que más llamó la atención fue su tono, algo distante y poco entusiasta. Cuando se le preguntó directamente por Demet Özdemir, su respuesta fue tan breve como intrigante: cada uno tiene sus propios tiempos. Esa frase dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Es un distanciamiento temporal o una ruptura definitiva? Comenta abajo qué opinas tú. Recordemos que Can y Demet, después de muchos rumores, finalmente habían confirmado hace algunos meses que estaban explorando su relación lejos de los reflectores. Se les había visto en cenas privadas, escapadas discretas y siempre evitando hacer declaraciones públicas. Por eso, ver a Can solo en París, sin una sola mención a Demet, levantó muchas sospechas. Más aún cuando Demet fue vista en Estambul, en un evento de caridad, sonriendo ante las cámaras pero evitando cualquier pregunta sobre Can. Estoy enfocada en mis proyectos ahora, dijo ella con una sonrisa diplomática, sin confirmar ni negar nada. Una fuente cercana a la pareja, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló a los medios: no han terminado oficialmente, pero están pasando por un momento complicado. Hay muchas diferencias de ritmo entre ellos. Can quería un respiro, y Demet no estaba de acuerdo con ese viaje. Esto explicó mucho. Can habría decidido viajar solo para aclarar sus ideas, mientras que Demet se habría volcado al trabajo como una forma de manejar la situación. Sin embargo, también hay quienes creen que esta separación momentánea es solo una estrategia mediática para evitar el acoso de la prensa y mantener su relación lejos del escándalo. Algunos testigos afirmaron haber visto a Can cenando solo en un restaurante de Montmartre, y más tarde, caminando por el Sena mientras hablaba por teléfono. Parecía estar discutiendo con alguien, dijo un turista que se encontraba en el lugar. Movía las manos con gestos rápidos y tenía el ceño fruncido. El murmullo en las redes creció aún más cuando, al día siguiente, Demet Özdemir publicó una historia en su cuenta de Instagram con la frase: hay momentos en que el silencio dice más que 1000 palabras. Acompañada de una imagen mirando al mar. Los fans inmediatamente interpretaron esto como una indirecta hacia Can. La sincronización era demasiado perfecta como para pensar que era una coincidencia. Una periodista del canal Star Life TV afirmó en su segmento nocturno que la distancia entre ambos no solo era física, sino emocional. Hay una desconexión evidente. La chispa sigue allí, pero algo se ha quebrado, declaró. Según ella, ambos estarían luchando por mantener viva la relación, pero con agendas tan diferentes y visiones tan opuestas sobre la privacidad, los choques eran inevitables. Mientras tanto, Can fue visto al día siguiente en la terraza de un hotel en Le Marais, tomando un café y escribiendo en un cuaderno. Un camarero del lugar, que accedió a hablar con un periodista local, dijo: parecía muy concentrado, como si estuviera escribiendo algo importante.
No dejó su cuaderno ni un segundo. ¿Está Khan escribiendo un nuevo guión? ¿O es tal vez su manera de canalizar lo que está viviendo con Demet? Lo cierto es que todo indica que esta escapada no fue un simple viaje turístico, sino una necesidad de espacio para repensar su vida personal. Por su parte, Demet asistió a un evento de moda en Estambul 2 días después, luciendo radiante en un vestido rojo que acaparó todos los flashes. Aunque sonrió durante toda la noche, los presentes notaron que evitaba preguntas sobre su vida sentimental. Una reportera insistió preguntándole si seguía en contacto con Khan, a lo que Demet simplemente respondió, no todo debe ser contado. Hay cosas que deben vivirse en privado. Esa respuesta enigmática dejó muchas interpretaciones abiertas. ¿Están protegiendo su historia o es el inicio de un cierre definitivo? Los rumores se dispararon nuevamente cuando una amiga cercana de Demet, al parecer sin darse cuenta, comentó en una conversación captada por un micrófono abierto, ella está dolida, pero no lo va a mostrar. Se siente traicionada por la forma en que él se alejó sin hablarlo bien. Esa frase lo cambió todo. Desde entonces, la prensa comenzó a hablar de una posible crisis provocada por una decisión unilateral de Khan. Muchos medios empezaron a especular que, aunque su amor era real, la relación habría entrado en una fase de desgaste silencioso, donde uno intentaba aferrarse mientras el otro se alejaba emocionalmente. Algunos fans incluso recordaron una entrevista pasada donde Khan había dicho, yo necesito espacio para respirar, incluso en el amor. Si no tengo momentos para mí, siento que me pierdo. Esa declaración, ahora en retrospectiva, cobra un nuevo sentido. En redes, las opiniones están divididas. Algunos defienden a Khan, argumentando que todos necesitan tiempo para sí mismos, especialmente con la presión mediática que enfrentan. Otros apoyan a Demet, diciendo que una relación se construye juntos, y tomar decisiones sin consultar puede ser una forma de herir profundamente. Mientras tanto, ni Khan ni Demet han emitido comunicados oficiales. Solo sus gestos, sus ausencias y sus miradas hablan. La historia entre ellos parece estar en un punto de inflexión. ¿Será este viaje a París el comienzo de un nuevo capítulo en solitario para Khan o el inicio de una reconciliación más madura entre ambos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que, tras este enigmático viaje, ya nada volverá a ser como antes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que aún hay esperanza entre Khan y Demet o esta historia ha llegado a su fin? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más noticias exclusivas del mundo del espectáculo. No te vayas sin dejarnos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones sobre tus celebridades favoritas.